más, muchas gracias y para mí es un honor estar acá cerrando este evento de tan alta calidad y aprovecho para darle las gracias al doctor José Miguel Escamilla y a la doctora María Isabel por la invitación y más que nada por su amistad. Sepan que están muy bien correspondidos. Voy a hablar de dos cosas que para mí son una pasión. Generalmente en este tipo de eventos yo hablo de medicina del sueño o de infecciones virales respiratorias, pero hemos desarrollado un programa de investigación clínico que está asociando las dos y como les voy a mostrar es una nueva perspectiva y creo que va a ser muy interesante. No tengo conflictos de interés con respecto a esta charla y tres mensajes y quizás si se pueden llevar nada más uno. En lo que llamamos la bronquiolitis viral o la infección viral temprana durante la infancia. Hoy en día preguntamos siempre de sibilancias recurrentes. Hoy quiero que se lleven el mensaje que tenemos que preguntar por ronquido. Hay una evidencia muy fuerte de que el origen de la apnea obstructiva del sueño es el mismo de lo que estamos hoy en día investigando cada vez más con las sibilancias recurrentes y el asma. Las infecciones virales tempranas son probablemente una causa y también una posibilidad de intervención. También les voy a mostrar unos datos que muestran que hay una asociación bidireccional entre la apnea obstructiva del sueño y la infección viral, porque las dos pueden ser causales de la otra. Y empiezo con un caso real. Es uno de mis pacientes, foto de sus rasgos faciales pertinentes. Es un niño de 17 meses, prematuro, con una infección de sistema respiratorio al año de edad. Desde allí, la mamá nos dice, se mejoró, pero sigue con sibilancias recurrentes. Y hasta allí es un escenario que en la neumología pediátrica ya estamos familiarizados. Ya realmente es algo que entendemos y aceptamos como algo que investigamos con detalle. Pero este niño también, al preguntarle un poco más, nos dice que está roncando y ronca fuerte. Lleva más o menos 4 a 6 meses. Es difícil realmente para los padres poner una fecha exacta, pero efectivamente le dicen a uno hace un rato y seguramente alrededor del momento en el que el niño le dio el virus, quedó congestionado. Preguntamos entonces un poco más, como ya habló antes Sonia nos decía de la importancia de la respiración oral, de hablar un poco más de los factores de riesgo. Su examen físico nos dice que tiene amígdalas de un tamaño moderado, tiene un desarrollo normal, este chico en particular. Pedimos una polisomnografía lo más pronto posible. Y aquí un detalle clínico. Yo siempre hablo de que las fases adenoideas, es una manera interesante de decirlo, pero si nos vemos en la situación de un paciente que tiene una asimetría de los labios, el labio superior y el labio inferior deben ser más o menos del mismo tamaño. Cuando vemos que el labio inferior se ha vuelto hipertrófico, es un indicador claro de respiración oral y eso es algo que puede ser complicado. Este es el polisomnograma del niño. Y fíjese, para aquellos que no están muy familiarizados con estos datos, esto es un himnograma. Ponemos en un trazado longitudinal la arquitectura del sueño con su correlación visual, con la oximetría y la frecuencia cardíaca. Este número que ustedes ven aquí es 70%, este número es cerca al 100%, esto es el 50%. Esto se ve, este periodo de tiempo es el periodo de REM, y ustedes ven cómo la saturación cae cerca del 50% durante esos momentos. El índice de apnea obstructiva del sueño es por encima de 30, que es muy elevado. Y para algunos de ustedes que crean que esto es un caso, para reportar un caso raro, les puedo asegurar que en nuestro centro de sueño vemos un paciente así cada semana. Cada semana. Y estoy seguro que, por lo que he hablado con mis colegas, con Élida, con María Isabel, con Andrea, con Sonia, en Colombia es igual. Entonces, es un problema grave. ¿Qué se hace? Se vuelve una emergencia. Este paciente en particular tuvo amiloidectomía, tonsilectomía, se fue a la unidad de cuidado intensivo,
encontraron que las amígdalas estaban grandes, las adenoides estaban enormes. Hicimos un seguimiento a 3 meses, el ronquido mejoró, se quitó la sibilancia también. El niño empezó a dormir por la noche, más energía y los papás estaban extremadamente felices. En sus palabras, básicamente era otro niño. Y la nueva polisonografía tenía un índice bajo de 2.4, poco elevado, hay que seguirlo mirando, pero no tiene las saturaciones. Y aquí quiero hacer una pausa, porque en la superficie, este escenario, podríamos decir que es un final feliz. El resumen es un niño prematuro, va a casa, está en casa 12 meses, entra al sistema respiratorio, en algún momento aquí hay sintomatología de la vía superior con ronquido, y aquí entramos nosotros, diagnosticamos la apnea del sueño y se trata. Pero ¿qué pasa con esto? 50% de saturación por varios meses en el periodo de pico del desarrollo del niño. Un niño prematuro con un factor de riesgo enorme para problemas del neurodesarrollo e hipertensión pulmonar, que son las dos consecuencias temidas de la apnea obstructiva del sueño. Yo aquí quiero decir que estamos haciendo algo no mal, estamos haciendo algo extremadamente mal. Los pacientes que tienen desaturaciones crónicas, que tienen secuelas, seguramente la adquieren en los primeros meses de vida. Y entonces tenemos una ventana de oportunidad y de intervención. Esa ventana es el mensaje que les tengo el día de hoy. Y es que si lográramos demostrar que los virus respiratorios, especialmente en algunas poblaciones de riesgo como los niños prematuros, es un factor causal de la apnea obstructiva del sueño, podríamos prevenir la enfermedad antes de que ocurra o al menos antes de que se vuelva una enfermedad grave. Y esa es la primera parte que les voy a decir. Entonces, ¿cuál es la base de esta asociación? La base de la asociación en infecciones virales y apnea obstructiva del sueño realmente no ha sido realmente documentado en la manera como debería ser. Uno de los estudios que están en la literatura es en el 2009 de David Gozal y su esposa, mostrando en un grupo pequeño de básicamente 20 niños con sincitial respiratorio, 60 controles, que los niños que tenían una historia de sincitial respiratorio tenían un riesgo más alto de apnea obstructiva del sueño y tenían una polisonografía más compatible con apnea obstructiva del sueño, por lo menos severa. Pero una vez más, un estudio de tipo básicamente descriptivo y más bien pequeño. Nosotros, sin embargo, con el estímulo de ver los pacientes, de ver la asociación y de aquel estudio pequeño, hicimos un estudio en colaboración con la Universidad de Johns Hopkins, en el que utilizamos una cohorte de 3.000 niños. Son 3.000 niños seguidos desde el nacimiento, periódicamente, con cuestionarios que sistemáticamente evalúan patologías respiratorias. Se llama la cohorte de Boston, y es la cohorte longitudinal más grande de los Estados Unidos. Esa cohorte nos dio información de las dos variables, de la infección baja respiratoria temprana, bronquiolitis, por decirlo así, y la apnea obstructiva del sueño a los 5 años. Este es el diagrama de flujo. La cohorte de Boston tiene 8.500 niños. Nosotros excluimos aquellos en los cuales no teníamos información concreta del seguimiento. Nos quedamos con cerca de 3.000, con un poder estadístico bastante importante. También excluimos pacientes que tuvieran factores adicionales de riesgo para la apnea obstructiva, especialmente los craniofaciales, porque estábamos interesados en la asociación causal de los dos. Dejamos a los bebés prematuros, como les dije yo ayer, los hemos excluido sistemáticamente de muchos estudios y no queríamos hacer eso en este estudio. Y los resultados realmente fueron contundentes. Fueron contundentes. Es una publicación del 2021 en la revista Sleep. Esto es un diagrama de supervivencia de Kaplan-Meier. En rojo es la probabilidad de desarrollar apnea obstructiva del sueño, que como ustedes ven es dramáticamente superior en los niños que tienen una infección viral temprana. Como control están aquellos que no la tienen con un riesgo, una prevalencia, una incidencia de por encima del 5%, que es más de lo que se describe en la literatura un poco, pero como ya saben bien y han hablado mis colegas somnólogos,
la apnea obstructiva del sueño, especialmente en niños, está diagnosticada inapropiadamente en muchos casos. Probablemente es más frecuente de lo que creemos. Ampliando un poco los datos más allá de la publicación, esto no está incluido en la publicación, pero lo quería mostrar para que ustedes vean cómo llegamos a la conclusión de esto. Esto es un histograma de frecuencia en que miramos cuándo ocurría la apnea, la sintomatología viral temprana, y es alrededor de los 6 meses es el pico, bronquiolitis básicamente, y la apnea obstructiva del sueño ocurriendo alrededor de los 2 a 3 años. Este es un estudio de seguimiento, o mejor aún, un análisis secundario que vamos a presentar en plenaria en el American Thoracic Society de Washington, que viene ahora en unas semanas. Lo que hicimos fue mirar si la severidad de la infección viral, la bronquiolitis, se asociaba directamente con un mayor riesgo de apnea obstructiva del sueño. En anaranjado está el riesgo de aquellos niños que fueron hospitalizados, y en azul aquellos que fueron simplemente documentados en una visita aguda a la sala de urgencias o simplemente en el pediatra. Y como ustedes ven, el niño que se hospitaliza con bronquiolitis tiene un riesgo de casi el 15% de desarrollar apnea obstructiva del sueño. Un niño que está bajo cuidado médico, un niño que está hospitalizado y un niño que frecuentemente no le preguntamos si ronca. Y precisamente esa fue la segunda pregunta que hicimos. Las dos barras, box plots que ustedes ven allí, representan el niño que no se hospitaliza y el niño que se hospitaliza. El eje Y nos muestra la duración entre la bronquiolitis y el diagnóstico de apnea obstructiva del sueño. Encontramos que ese diagnóstico es de casi 2 años, casi más de 20 meses. Si se devuelven al caso que les mostré, que fueron 7 meses de desaturaciones, pensemos cuántos casos de bronquiolitis tienen potencialmente 2 años de desaturación nocturna de algo tratable y perfectamente prevenible desde el primer episodio. Esta publicación, como les acabo de decir, en mi concepto, por el impacto potencial, generó un editorial escrito por Christopher Cielo e Ignacio Tapia en el Hospital de Filadelfia, que mostraba más allá de la sibilancia, la bronquiolitis y la apnea obstructiva del sueño en niños. Y lo que ellos decían era, hacían un sumario de los resultados, en que los riesgos de apnea obstructiva del sueño del niño con bronquiolitis eran de por lo menos 2 veces más alto. Pero algo interesante que encontramos en nuestro estudio inicial fue que los bebés prematuros, como ya se habló en el día de hoy y se ha documentado en la literatura, tenían un riesgo más alto también de tener apnea obstructiva del sueño. Y aquí quiero hacer un pequeño adición a lo que conocemos para documentar un poco más la asociación. La asociación entre prematuridad y apnea obstructiva del sueño ha sido documentada en estudios de tipo longitudinal y básicamente es de por lo menos 2 a 3 veces más. Cerca del 10% de los bebés prematuros van a desarrollar apnea obstructiva del sueño. Se ha replicado por lo menos en 4 grandes estudios que les muestro allí, y seguramente hay otros, pero estos estudios no son estudios pequeños, son estudios de miles de pacientes y de todo tipo. Es tipo de corte de nacimiento, poblacional con medical records, national registries, en fin, es absolutamente clara. Y entonces nosotros empezamos también a mirar, hace unos años, la causa de la apnea obstructiva del sueño en el bebé prematuro. Recuerden, les estamos hablando de la obstrucción. La prematuridad causa un problema en la maduración autonómica y de las respuestas de control respiratorio. Por supuesto que eso contribuye a la respiración periódica y a la apnea central. Pero estamos hablando de una apnea obstructiva. Les puedo además decir que no es blanco o negro. Muchas veces la parte central contribuye a la obstrucción y viceversa. Pero con respecto a la obstrucción, hicimos un estudio de 100 niños en colaboración con nuestros colegas de neurología que estaban obteniendo resonancias magnéticas del cerebro en los bebés prematuros y en controles. Y lo que hicimos fue hacer una reconstrucción tridimensional de la nasofaringe. Este es un ejemplo. La nasofaringe la dividimos en segmentos
nasofaringe, orofaringe, hipofaringe. Y lo que encontramos es que en azul son los bebés a término, ese es el tamaño, la volumetría, y los bebés prematuros están aquí en comparación en rosado. Como ustedes ven, los bebés prematuros tienen una hipoplasia nasofaringea, orofaringea, pero más abajo está bien. Medimos el tamaño de los primordios de adenoides y amígdalas y también estaban del mismo tamaño. Estos bebés estaban ajustados por edad, por tamaño, es decir, no era realmente que fueran más pequeños, se hicieron con un match de peso. Entonces, y este es el análisis multivariado mostrando en esa publicación que la prematuridad se asociaba con una disminución del espacio nasofaringeo en esta población. A propósito, esto ya se había descrito indirectamente, precisamente Christian Guilleminot había descrito las fases del prematuro con apnea obstructiva del sueño, que básicamente se describe lo mismo indirectamente con un paladar alto y un maxilar plano. Nosotros logramos mirar la volumetría y confirmar este hallazgo. Entonces, esto que también lo vamos a presentar en la ATS y en el CIPP como plenaria, uno de mis fellows va a presentar este mismo trabajo y va a competir por el Young Investigator Award con ese trabajo, es que la apnea obstructiva del sueño en prematuridad es potencialmente un problema de dos partes. El primero es que los bebés prematuros seguramente nacen con varios factores de riesgo para la apnea del sueño, tanto central como obstructiva. Eso lo lleva a inestabilidad ventilatoria y a una disminución del tamaño nasofaringeo. Se van a casa e encuentran, como bien lo sabemos, al virus sincitial respiratorio en su vida temprana. Y este virus sincitial respiratorio probablemente, nosotros creemos, a través del crecimiento adenotonsilar, va a causar aún más apnea obstructiva del sueño. Como les digo, esto es un modelo. Pero nosotros pudimos hacer una evaluación de ese modelo con la cohorte que les estaba mostrando. Y aquí están los datos que, en mi opinión, son los dos datos más impresionantes que yo realmente he visto, no solamente de apnea obstructiva del sueño, sino también de prematuridad. Una vez más, un diagrama de supervivencia de Kaplan-Meier. En el eje Y, la incidencia de la apnea obstructiva. Son diferentes grupos, pero simplemente quiero que se enfoquen en uno. El bebé nacido severamente prematuro que tiene una bronquiolitis. Ese bebé es este bebé. El bebé que tiene cerca del 25%, casi 1 en 4 de hacer apnea obstructiva del sueño. Piensen un momento ahora cuántas bronquiolitis de bebés prematuros ustedes han visto y a cuántas le estamos preguntando si tienen ronquido. Un cambio dramático podría ser que pudiéramos realmente prevenir esto desde el inicio y evitar esos meses de hipoxemia, esos meses de falta de desarrollo, esos meses de potencialmente hipertensión pulmonar. Pero ¿cuál es el mecanismo? Lo más lógico es creer que el virus sincitial respiratorio entra y, por decirlo así, inflama o crece las adenoides, ¿verdad? Hay literatura reportando que el tejido tonsilar de los bebés, los niños con apnea obstructiva del sueño, contiene virus respiratorios. Parece ser una asociación fácilmente evaluable. Sin embargo, yo les puedo decir, una de las cosas que yo trabajo es el virus sincitial respiratorio, como hablamos ayer. Y este mecanismo es incompleto, tiene varios problemas. Problema número 1 es que el virus sincitial respiratorio no crece realmente en las adenoides, no funciona así. El virus sincitial respiratorio tiene que crecer en el epitelio. Tiene que entrar a una célula epitelial, vencer la respuesta local de interferones y formar estos punticos verdes que ustedes ven allí. Aquí los pongo más grandes. El epitelio tiene entonces que ser un actor fundamental en el mecanismo de la apnea obstructiva del sueño. La segunda parte es que la infección viral no indica linfoproliferación. No es tan sencillo. Es decir, algunos virus, por ejemplo el Epstein-Barr, puede causar ello. Pero el virus sincitial respiratorio no se conoce que haga eso. Entonces, ¿cómo puede ser esto? Esto es lo que se llama una estructura linfoide terciaria, que básicamente es un tejido folicular que se desarrolla de novo, precisamente durante procesos inflamatorios crónicos.
se ha descrito y se ha investigado bastante con tumores. Nosotros hemos planteado la hipótesis de que el epitelio funciona como un nicho del tejido tonsilar y el tejido adenoideo en respuesta al virus sincitial respiratorio. Esto es otro trabajo que vamos a presentar también en la ATS, también en el CIPP. Los dos fellows de nuestro laboratorio van a competir por el Young Investigator Award, el uno con el estudio clínico y el otro con el problema que pensamos que ocurre. Estos son datos del epitelio del bebé y lo que hemos encontrado es que el epitelio del bebé produce una molécula que se llama BAF, por su sigla en inglés de factor de supervivencia de células B. Esto quiere decir, y fíjense lo interesante, es un poco más complejo que ello, pero quiero simplemente mostrarles que ustedes ven cómo la concentración de BAF incrementa. Bueno, este incremento es en respuesta a un estímulo viral. Hemos encontrado que efectivamente el epitelio hace esto y hemos encontrado también que basalmente el epitelio del niño más grande produce BAF, pero el niño recién nacido no. Vuelvo a decir esto, los seres humanos nacen sin la capacidad, por decirlo así, de producir BAF para atraer y formar folículos en la nasofaringe, pero los virus lo disparan. Que coincide precisamente con lo que hemos venido diciendo, en un modelo en el cual hay un factor, y estoy utilizando la prematuridad como un grupo de riesgo de alto riesgo, entra el sincitial respiratorio e induce esto, y lo que creemos entonces es que esto va a cambiar la morbilidad respiratoria, porque es hipoxemia de todos los días. Y aquí termino con algo interesante. Cuando estábamos revisando la literatura de esto, casualmente coincidimos con un estudio que fue publicado por Ignacio Tapia de CHOP y nuestro amigo José Castro Rodríguez, que fue un análisis secundario del chat. El chat, para los colegas somnólogos aquí, ellos saben muy bien, pero para aquellos que no lo conocen, es la sigla en inglés del Childhood and Tonsillectomy Trial. Es el estudio clínico que demostró que la amigdalectomía, tonsilectomía, trataba la apnea obstructiva del sueño leve. Ellos tenían datos longitudinales y lo que encontraron en este estudio, que es doble ciego, randomizado, etcétera, publicado en el New England Journal of Medicine, de 464 pacientes, encontraron que el grupo que no había tenido amigdalectomía tenía 3.6 veces más riesgo de sibilancia. Dicho de otra manera, aquellos que se operaron de amigdalectomía, tonsilectomía, con diagnóstico de apnea obstructiva leve, se les quitó la sibilancia. Y aquellos que no, la desarrollaron 3.6 veces más. Y entonces me quedo con ese mensaje. ¿Será que estamos ante el Holy Grail? La posibilidad de una secuencia de eventos que nos pueda ayudar a prevenir no solamente la apnea obstructiva del sueño, sino también la sibilancia y, por qué no decirlo, más allá, el asma. Para los colegas neumólogos, ya sabemos que la ventana de tiempo de los primeros años es crucial para el desarrollo de asma, pero seguramente el haber ignorado la vía aérea superior nos ha llevado a no ver el cuadro completo. Y estos tres mensajes les dejo entonces el día de hoy, una asociación clara, algo emocionante, con un mecanismo que podríamos cambiar la historia de lo que estamos viendo y las implicaciones para otras movilidades respiratorias. Muchísimas gracias.